una ocasión, mi hermano Ignacio estaba enseñando acerca de ciertas expresiones que los creyentes de repente tenemos, y él hablaba acerca de eh, ese dicho que hay en la boca de algunos hermanos, donde afirman tener una fe ciega hacia nuestro Señor. Estoy parafraseando, tal vez mi hermano no lo recuerda. Y a mí me hizo mucha gracia porque casi inmediatamente después que nuestro hermano nos decía que nosotros no teníamos en realidad una fe ciega al Señor, sino una fe fundamentada, una hermana se levantó y creo que no se dio cuenta y dijo, pues yo tengo una fe ciega para con el Señor, dando a entender que tenía plena confianza en Él, ¿no? Pero son expresiones que están a veces apegadas a nosotros, hermanos. Y empiezo con esa pequeña anécdota, hermanos, porque estamos hablando precisamente acerca de la fe dentro de esta serie, acerca de la unidad. Estamos platicando acerca de la fe y quería hacerles esta pregunta, como les comentaba hace un instante. Dice una definición que no proviene de un creyente, no proviene de algún texto que haya escrito algún creyente, pero una definición precisamente de fe, hermanos, que encontramos en la web, vamos a decirlo así, es: la fe es creencia, confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o alguien, y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. Se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. Bueno, nosotros tenemos una afirmación en las Escrituras acerca de lo que la fe es, hermano, y yo le puedo anticipar que la fe que nosotros tenemos, hermanos, no carece de evidencias. Lo que sucede es que esas evidencias no son palpables, no las tenemos, pues, en nuestra mano como un documento, un objeto, pues. Pero definitivamente nosotros no creemos por creer, no creemos simplemente porque sí, mis hermanos. Nosotros tenemos fe en algo específico, en la verdad que se nos ha manifestado, pero esto, hermanos, debemos de tomarlo en cuenta y debemos de ser cuidadosos, porque conceptos como este que les acabo de leer nos pueden llevar precisamente al pensamiento de que la fe del cristiano es una fe fanática, una fe precisamente que es ciega, en el sentido de que no hace caso de las evidencias o de la falta de ellas, y algunas personas nos observan así, hermanos, como personas que simplemente creemos porque tenemos la necesidad de creer. Entonces, esto es algo de lo que vamos a estar platicando hoy, hermanos, pues nos estamos perfilando, nos estamos aproximando hacia esa palabra muy cortita, pero que tiene mucha profundidad, hermanos, la fe. Estamos hablando precisamente acerca de la fe. Estamos ya avanzando en lo que es esta serie acerca de la unidad. Y si usted recuerda, mi hermano, desde la semana anterior estamos hablando acerca de una fe. Espero que lo tengamos presente, hermanos, porque la semana anterior apenas hemos hecho eso, apenas nos hemos aproximado a lo que es esa palabra. Y en un momento más, hermanos, voy a explicarles por qué estoy procediendo de esa manera. En realidad, no es tan sencillo el abordar este tema y vamos a verlo en un momento más. Y espero que ustedes me entiendan, hermanos. Entonces, hoy vamos a seguir platicando acerca de lo que la fe es y nos dirigimos hacia la expresión de Efesios 4, donde se afirma que nosotros tenemos también una fe. Entonces, si usted recuerda, mi hermano, en la semana anterior nos metimos un poquito con el griego y subrayando aquí, hermanos, recordándoles, yo no poseo conocimientos de griego, tengo que hacer consultas y anotaciones y así se lo paso a usted. Por supuesto, trato de documentarme lo mejor que puedo, hermanos, pero es importante. ¿Por qué, hermanos?
Porque mire, la palabra fe, que para nosotros es tan familiar, eh, es la palabra que se escogió en la traducción, vamos a decirlo así, en la traducción del griego. En el griego, les hablaba yo la semana anterior, encontramos la palabra pistis, y esa palabra a su vez proviene de peito, P-I-T-H-O. Esa palabra peito, hermanos, significa persuadir, les comentaba, y pistis viene siendo una variación de peito, y lo que es pistis significa firme persuasión o convicción adquirida basada en lo oído. Pistis significa firme persuasión, convicción adquirida basada en lo oído. De tal manera, hermanos, que haciendo un juego de palabras, nosotros podríamos leer, es pues la pistis, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, en ese famoso pasaje de Hebreos 11:1. Lo que le trato de dar a entender, mi hermano, es que los traductores, cuando pasaron el texto al español, lo que tomaron es la palabra que mejor representaba lo que pistis significa. Y esa palabra elegida, hermanos, fue precisamente fe. Pero es relevante para nosotros que entendamos lo siguiente. Es importante, hermanos, que nosotros conozcamos de dónde proviene la palabra, para que así la podamos comprender de una mejor manera. Entonces, pistis, hermanos, significa firme persuasión o convicción adquirida basada en lo oído. Todo esto, hermanos, tiene la implicación de ser convencidos en base a los argumentos. Es decir, no con una prueba tangible, como estaba diciendo hace un momento, pero eso no significa que carecemos de pruebas, pues. No significa que carecemos de fundamento, quizás sea una mejor expresión. La fe, hermanos, no carece de fundamento, pero se basa en lo oído, se basa en que hemos recibido un mensaje, pues, y lo hemos dado por bueno, hemos confiado en ello. Ahora, hay razones, hermanos, por la cual los creyentes nos apoyamos en confianza sobre el testimonio que se nos da, y de eso vamos a platicar en un momento más. Entonces, hermanos, un elemento importante dentro de lo que es la fe o dentro de lo que es pistis, vamos a hablar así, es la confianza, hermanos. La confianza, puede decirse, es el producto o efecto que causa el mensaje que hemos escuchado. Es decir, oímos el mensaje, en este caso del Evangelio, oímos el argumento del Evangelio, hermanos, y este nos hace sentido por la gracia de Dios, y entonces sucede o emerge la confianza. No son exactamente lo mismo, hermanos, sino que se puede decir la confianza es un efecto que el mensaje causa en la persona. Es decir, lo da por bueno y el alma se apoya, se reposa en eso que ha escuchado. Entonces, hermanos, la confianza y en este caso la fe están estrechamente vinculadas. Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis, hermanos, en el hecho de que la palabra fe que nosotros conocemos es en sí esa palabra que se escogió para traducir pistis? Bueno, fe, etimológicamente hablando, hermanos, significa lealtad. Y derivado de ello, hermanos, viene también confianza. Fe, etimológicamente, se puede traducir como lealtad, y derivado de ello, hermanos, fe también, por fe se puede entender confianza. Ahora, cuando nosotros ponemos atención al griego y al español y fe que proviene del latín, hermanos, bueno, encontramos que los términos
no son exactamente iguales, pero repito, la palabra fe se escogió correctamente en la traducción, hermanos, porque es la que mejor daba a entender la idea que proviene del griego, es decir, pistis, ¿sí? Entonces, es bien importante porque cuando nosotros entremos a los textos bíblicos, hermanos, tenemos que tomar en cuenta, sí, por supuesto, la palabra fe, pero tenemos que tomar en cuenta de dónde provino esta, para que nosotros podamos comprenderla mejor. Ahora, al respecto de esto, hermanos, me es bien necesario el hacer esta anotación. Cuando nosotros empezamos a hablar acerca del griego y del latín y de la etimología y todo esto, hermanos, cuando avanzamos en la disertación, en los argumentos, de repente puede haber en nuestro corazón un sentimiento de que ahora sí ya no entiendo bien lo que yo pensaba que comprendía. Es decir, yo podía tener una noción de lo que la fe es y yo podría haber caminado con el Señor en fe durante años, pero cuando empezamos a hablar acerca de griego y de todas esas cosas, hermanos, puede que crezca en nuestro corazón un sentir de que ya no comprendo bien lo que la fe es. Y lo que quiero decirle al respecto de esto es lo siguiente, hermano. Si usted verdaderamente ha sido alcanzado por el Señor, lo que va a encontrar es que todas estas cosas, aunque suenen muy técnicas, hermanos, aunque suenen muy rebuscadas, finalmente corresponden a eso que el Señor le ha permitido palpar. Cuando nuestro Señor alcanza a cualquier persona, sea un hombre sencillo o un hombre muy entendido, Él obra de una manera semejante en todos nosotros, hermanos, y todos vamos participando de las mismas cosas. Entonces, aunque nosotros podamos tal vez enredarnos o podamos confundirnos un tanto con las afirmaciones, con los conceptos, por favor tome en cuenta esto, hermano. Todo se dirige hacia lo que es la fe verdadera. Una fe que en cierto modo es sencilla, hermanos, y que es asequible a cada uno de nosotros, que podemos extendernos hacia ello y lo podemos comprender bien, porque eso es ministrado por nuestro Señor. Entonces, les recuerdo, hermanos, en la semana anterior les daba 3 ejemplos o usos de la palabra fe en la vida común, si ustedes se acuerdan. Y esto es para que nosotros afiancemos un poquito la idea de lo que la fe es o de lo que se entiende por fe. Uno de esos ejemplos era actuar de buena fe. ¿Recuerda, hermano? Actuar de buena fe tiene la implicación de que yo procedo en la convicción, y por eso se utiliza la expresión actuar de buena fe, porque la fe tiene que ver con la certeza, con la convicción. Yo actúo con la convicción de que estoy haciendo lo correcto, estoy actuando de buena fe, es decir, no estoy haciendo lo que hago pensando que le va a hacer mal a mi prójimo, estoy actuando de buena fe. Y así es como se utiliza en ese primer ejemplo la palabra. Ahora, hay una segunda expresión que mencioné la semana pasada, tiene que ver con dar fe. Y esta era una anotación para los que tenemos más de, ¿qué será? 40 años, yo creo. Ahí en ese programa de Familia con Chabelo siempre había un personaje, el interventor de la Secretaría de Gobernación. Y bueno, era un tipo, iba yo a decir. Bueno, era un hombre que estaba allí para fungir como testigo de que los concursos no estaban amañados, de que todo estaba haciéndose en buena lid, de que era confiable el evento, el concurso, lo que se hiciera allí. Entonces, cuando se utiliza la expresión dar fe, precisamente tiene la implicación de transmitir o dar confianza a las personas. Es decir, yo mediante mi función doy confianza, te doy confianza a ti de que lo que está sucediendo, de que el concurso es correcto,
de que las cosas se están haciendo como deben hacerse. Entonces, es una segunda expresión donde se utiliza la palabra fe. Y otro uso que puede tomarse como un derivado es la palabra crédito. Crédito, hermanos, en el ámbito financiero, tiene que ver con una persona que proporciona bienes o recursos a otra en la confianza de que aquella persona que está recibiendo los recursos los va a devolver, los va a pagar en el plazo convenido y con los intereses que se le han impuesto. Entonces, dentro de lo que es el crédito, hermanos, hay una confianza que se deposita en la persona que recibe los recursos. De tal manera que allí se implica la fe, porque la fe está estrechamente vinculada con la confianza. Entonces, eso es desde lo que es el ámbito extrabíblico, hermanos, en lo que podríamos llamar la vida común. Son los usos que se le dan a la palabra fe. Ahora, hermanos, el significado bíblico lo vamos a considerar enseguida. Ahora, yo empecé esta sesión con este entendimiento incorrecto de lo que la fe es, hermanos. Decía yo o leía que la fe se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. Esta expresión, hermanos, entiendo por qué la hicieron así, pero bueno, se presta un poco a confusiones. El creyente, hermanos, ciertamente, apegándonos a la palabra evidencia, que tiene que ver con algo que se puede ver, podríamos decir que allí está bien esta expresión, pero lo cierto, hermanos, es que el testimonio que nosotros recibimos de la verdad de nuestro Señor sí posee evidencias. En un gran sentido, hermanos, sí posee evidencias. Nuestra fe, como yo comentaba hace un instante, nuestra fe no es ciega o sin fundamento. Cuando yo vengo al Señor, la demostración de las cosas que el Evangelio afirma, hermanos, sí sucede en mi corazón, sí sucede en mi pensamiento. Si ustedes recuerdan, hermanos, el, cuando estuvimos con el tema de una esperanza, yo me desvié un poquito precisamente en este tema, porque precisamente hay el pensamiento de que el creyente tiene esperanza, pero no sabe por qué. O es una esperanza ignorante. Hay algunos que así tratan a lo que es las doctrinas, cuando no las conocen, así se refieren a las doctrinas de la palabra, hermanos, como si se tratase de personas que en realidad están allí porque necesitan creer en algo, porque simple y sencillamente, como ya lo he escuchado de viva voz de algunas personas, porque no tenemos otra cosa mejor que hacer, o porque necesitamos algo a lo que aferrarnos para, no sé, no enloquecer o no angustiarnos porque somos débiles. Hay ese pensamiento danzando por allí, hermanos, es bastante común, pero nosotros tenemos que saber explicar, hermanos, ya sea para las personas o para nosotros mismos, cómo se fundamenta nuestra fe o por qué es que nosotros estamos arraigados en estas cosas. Entonces, cuando hablaba, hermanos, acerca de la esperanza, yo les mencionaba, y solo lo voy a mencionar, lo voy a decir muy por encima, hermanos, porque no es el tema. Yo mencionaba tres cosas. El creyente, hermanos, se afianza en la palabra, se afianza en la verdad de Dios. Primero, porque la palabra nos discierne. Cuando tú, mi hermano, tienes contacto con el Evangelio de nuestro Señor, resulta que tú empiezas a interactuar con la palabra de Dios y por gracia, por bondad de Dios, Él abre tu entendimiento. Bueno, tú encuentras, mi hermano, que la palabra te discierne. Tú encuentras que la palabra
te describe no cercanamente, no que coincidentemente por ahí se escucharon algunas cosas que están de acuerdo a tu realidad, ¿no? Cuando tú vienes a la palabra con la gracia de Dios, hermano, tú hallas que la palabra te discierne, que desnuda tu alma, que describe perfectamente tu ser, describe tu pecado, describe tu condición y describe perfectamente el estado en el que el hombre se encuentra. Como dice Hebreos 4 del 12 al 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. De manera que cuando nosotros somos expuestos a la palabra, hermanos, aunque sea inconscientemente, aunque tal vez no podamos formar este pensamiento al principio, lo cierto es que somos discernidos por la palabra. Y eso, hermanos, trae convicción a nuestro corazón, en primer lugar. En segundo lugar, hermanos, el creyente comprueba la palabra. ¿Cómo se arriesga, cómo se arraiga, perdón, un creyente en lo que es la verdad del Señor? Porque conforme tú avanzas, conforme tú caminas con el Señor, vas comprobando la palabra. Eh, Tú tienes afirmaciones de nuestro Señor, por ejemplo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Y resulta que cuando tú te ejercitas en esas cosas, cuando tú haces caso de la sabiduría del Señor, indefectiblemente, hermano, cuando eres obediente, de verdad, cuando aplicas mansedumbre y humildad en tu corazón, hayas descanso para tu alma. Es decir, la palabra, hermanos, no es un ensayo, no es una suposición, no es un supuesto, pues, sino que toda ella es verdad. Y el creyente se va arraigando en ella conforme va experimentándola, conforme la va comprobando. Tenemos muchas afirmaciones, una de ellas es la de Santiago acerca de la lengua, que este es un fuego, un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Cuando tú meditas en esto, hermano, cuando el Señor te da entendimiento, hallas que la descripción que allí hace Santiago acerca de la lengua y de sus efectos y de las consecuencias que viene por su ministerio, vamos a decirlo así, hallas que todas esas cosas son exactamente así y que la descripción que Santiago hace acerca de la lengua y de todo el mal que ella puede traer o causar a los hombres, hermano, entonces tú puedes comprobar que efectivamente la palabra, hermanos, no es de hombre, que la palabra es divina y que cuando habla de esta manera, no está adivinando, no está arriesgándose, sino que habla con autoridad, habla la realidad, habla la verdad. ¿Sí? Eh, por último, hermano, ¿cómo es que el creyente llega a afianzarse o a entender que se encuentra en la verdad, que el camino que anda delante de Dios es verdadero? Porque, mis hermanos, hemos participado de los poderes del siglo venidero. Y esto es bien relevante. Esto en sí podría ser un tema, hermanos, para desarrollarlo, porque es imprescindible que el creyente comprenda esto, pero sobre todo que experimente esto. El Señor no viene a nosotros, hermanos, únicamente con buenos discursos. El Señor no viene con palabras muy delicadas. Cuando Dios viene a la vida del hombre, hermanos, el Señor te toca, te transforma, como dice la palabra, te hace una nueva criatura. Y cuando tú empiezas a andar, hermano,
en esa novedad de vida por cuanto el Señor te ha tocado, bueno, tú entonces puedes palpar la verdad del Evangelio, puedes palpar el poder de Dios. De tal manera que cuando alguna persona me dice, oye, pues tú crees porque crees, oye, tú no tienes nada mejor que hacer, ¿verdad? Oye, eres un inocentón que te tragaste el cuento de los evangélicos, ¿no? Podrían decirnos de esa manera, hermano, pero yo he palpado, he participado de los poderes del siglo venidero. El Señor me ha ministrado de su espíritu y entonces, hermanos, yo ando en esa novedad de vida. Tito 3, del 3 al 7, dice de la siguiente manera, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes. Es Tito 3, del 3 al 7. Éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa es la descripción de lo que nosotros éramos antes de venir al Señor a nuestras vidas. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Mire cómo dice, hermano, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Allí no dice, hermanos, que nosotros fuimos hechos salvos porque nos propusimos en el corazón ser justos, porque se nos dio una lista de mandamientos para que los siguiéramos con todas nuestras fuerzas, porque el Señor nos dio una segunda oportunidad y borró nuestros pecados pasados, para que ahora, empeñándonos con toda nuestra mente y corazón, procuráramos agradarle. Eso no es lo que dice la palabra, hermanos. Lo que dice la palabra es que hemos sido regenerados y hemos sido renovados en el Espíritu Santo de nuestro Señor, o por el Espíritu Santo de nuestro Señor. Entonces, hermanos, puesto que hemos participado de los poderes del siglo venidero, luego no podemos bajar la mirada, no podemos agachar la cabeza cuando alguien viene a nosotros y empieza a afirmar una serie de cosas acerca de la fe de los creyentes. Pero es necesario que nosotros tengamos como ciertas estas cosas o claras estas cosas, mis hermanos. Entonces, es bien importante y lo he traído a colación nuevamente, hermanos, porque puede ser un tema que contraríe al cristiano, al creyente, si no es capaz de ordenar tales cosas. Entonces, noten por favor que no estamos inventando nada, es simplemente ordenar cosas que han sucedido en todo verdadero creyente. Estamos ordenando delante de nuestros ojos sucesos, eventos, sentires que tienen que ver con la vida en Cristo, que es común o natural a todos los creyentes. Ahora, la palabra fe en la Biblia, mis hermanos, ya vi que quedan 10 minutos de este segmento, hermanos. La palabra fe en la Biblia. Hemos comentado, al principio empecé diciendo esto, que fe es en sí la traducción de la palabra griega pistis. He comentado esto, hermanos. Y he comentado que pistis nos transmite la idea de una firme convicción. Cuando se habla de una firme convicción, no se refiere a que el que nos habló fue muy elocuente y nos habló con firmeza y entonces nos convenció. Cuando se habla de una firme convicción, hermanos, tiene que ver con que el mensaje que hemos oído se arraigó en nosotros con firmeza. ¿Sí? Es importante que distingamos. Cuando se habla acerca de firme convicción o firme persuasión, no me estoy tratando de referir a los talentos, a la elocuencia del que habla, sino a cómo el mensaje se asentó en el corazón, en el entendimiento del que escucha.
Entonces, hermanos, cuando vamos a la palabra fe en la Biblia, no nos vamos a despegar de esto que hemos estado estudiando acerca de la palabra pistis y encontramos lo siguiente. Cuando yo busco la palabra fe en la Biblia, hermanos, hallo que esta se utiliza en las siguientes acepciones, como confianza, como certeza, como convicción, pero también se utiliza, hermanos, como fiabilidad, ser confiable o ser fieles. Voy en el resto de estos minutos, hermanos, a llevarles a ciertos textos que lo hemos hecho la semana pasada, hermanos, y perdón si redundo mucho, pero es relevante, mis hermanos. Es necesario que nosotros comprendamos bien esto y ya en el siguiente segmento les voy a explicar por qué es tan relevante que nosotros tengamos una idea clara acerca de la palabra, de cómo se utiliza. Romanos, hermanos, 3:25, permítanme buscarlo. Romanos 3:25 dice de la siguiente forma, hablando de nuestro Señor Jesús, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la pistis, se leería, en su sangre, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, si yo retrocedo hasta el versículo 19, hermanos, voy a comprender mejor en qué forma se está utilizando la palabra fe en este texto. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El texto lo que va a hacer, hermanos, o lo que ya está haciendo, es polarizando. Está polarizando la ley con la fe. De tal manera que prosigue y dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Podríamos traducir aquí por medio de la confianza en Jesucristo. O podríamos decir también por medio de creer acerca de la obra de nuestro Señor. Dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí viene el texto que ocupamos al principio, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Entonces, puesto que se está haciendo esta polarización desde el versículo 19, hermanos, lo que Pablo está haciendo en este caso es, está quitando la ley como una fuente de confianza para ser justificados. Y en este caso, hermanos, se pone en lugar de esta la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la confianza o la fe, como dice el texto literalmente, en la sangre de nuestro Señor. Entonces, es el uso que se le da a la palabra fe en este caso. Romanos 3:25. Les llevo a una cita más, hermanos. La primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 5. Primero a los Corintios 2:5. Primero a los Corintios 2:5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuevamente, si nosotros retrocedemos, en este caso, al versículo 1, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría,
pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuevamente, el sentido de la palabra, hermanos, proviene de los textos de los versículos anteriores, específicamente 4. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. De tal manera, para que vuestra fe, perdón, ese de tal manera fue mío, vuestra fe no esté fundada, vuestra confianza podría leerse allí, no esté fundada, vuestra certeza no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, quizás, hermanos, ah, las formas más complicadas, vamos a decirlo así. Y esto es para que comprendamos, 3 minutos quedan, para que comprendamos el uso del término, proviene de aquellos textos en donde la palabra pistis, la que se traduce generalmente como fe, se utiliza como fidelidad o fiabilidad. Vamos a Romanos 3:3, por favor. Romanos 3:3 dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la pistis de Dios. Bueno, les decía la semana pasada, hermanos, ahí no se podría haber traducido la fe de Dios. Y lo que se hizo fue traducir la palabra pistis como fidelidad. Fidelidad y fe son palabras hermanas, hermanos. En este caso, cuando nosotros hablamos de fiel o de fidelidad, significa que es una persona firme y constante en sus afectos. No se desapega de ellas. Es firme y constante en sus afectos, en sus ideas u obligaciones. ¿Recuerda usted que la palabra pistis tiene que ver con firme persuasión? Bueno, aquí se encuentra nuevamente presente la firmeza, pero en este caso se aplica a alguien que es constante o firme en sus afectos, ideas u obligaciones. Entonces, hermanos, aquí vuelvo a recurrir a ese pequeño discurso que daba yo hace un momento. Vuelvo, hermanos, a esto. Ya me voy a desapegar, me voy a apartar de todo esto, porque sí tengo la inquietud en mi persona, hermanos, de no llevarles a un punto, como les decía, de decir, bueno, antes de empezar estas sesiones, yo tenía una idea de lo que la fe era, pero ahora ya no tengo certeza. Y de veras que ese está muy lejos de ser el propósito, hermanos. Termino todo eso con lo siguiente. Les comentaba que nos es necesario, hermanos, sí, por supuesto, tomar en cuenta la palabra fe, pero tenemos que considerar siempre de dónde proviene. La firmeza dentro de lo que es esta palabra, hermanos, pistis, es bien relevante. Es tan relevante, hermanos, que diría yo forma parte fundamental de lo que es incluso una fe sana. ¿A qué me refiero? Cuando se habla de una firme convicción, hermanos, o de ser persuadido con firmeza, tiene que ver esto con una característica bien entrañable acerca de la fe. Tiene que ver, hermanos, con el hecho de que el que así cree, el que así se afianza en la fe del Señor, hermanos, no debe ser conmovido de allí.
está allí firmemente arraigado. ¿Qué tanto es así? Bueno, en Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe. Yo sé que este es un texto conocido de todos nosotros, mas el justo vivirá por fe, pero el complemento de ese texto es este, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Una característica, hermanos, de la fe del Señor es precisamente que el creyente no es conmovido de ella. De tal manera que aquí, cuando se habla acerca del retroceder, esto se está utilizando como un negativo de lo que la fe es, pero esto alude específicamente a la firmeza. El justo vivirá por fe, vivirá firmemente arraigado en esa convicción firme, vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Allí, en esa expresión, se nos da a entender que se violentaría precisamente eso que es tan fundamental de la fe, que una firme persuasión. Entonces, hermanos, ya en términos más conocidos para nosotros, está Hebreos 11:1. Hebreos 11:1, hermanos, creo que la mayoría lo podemos recitar de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Dónde se asoma aquí la firmeza, hermanos? Se asoma en la palabra certeza y se asoma en la palabra convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ambas palabras, certeza y convicción, están ligadas a lo que hemos venido mencionando. Ahora, en la palabra fe, hermanos, en esto que nos enseña Hebreos 11:1, hay una proyección, voy a decirlo de esa manera, una proyección hacia adelante, es la certeza de lo que se espera, dice allí. Sin embargo, hermanos, la fe es una firme persuasión que tiene también que ver hacia hechos que pertenecen al pasado. Por ejemplo, cuando nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, no ha sido porque le hayamos visto, sino que hemos creído como parte del Evangelio en el hecho de que Él se ha encarnado, hermanos, y que Él ha obrado a nuestro favor, como todos conocemos. Ahora, cuando vamos a la expresión, la convicción de lo que no se ve, hermanos, este complemento de lo que nos dice Hebreos 11:1, la convicción de lo que no se ve, alude, por supuesto, también a lo venidero, así como puede ser a lo que ha sucedido. Ahora, voy a utilizar el resto del tiempo, hermanos, y me lamento un poco porque sí me he brincado algunas hojas que tenía yo aquí de anotaciones, pero ya son 8:11. Mire, hermano, cómo la palabra le va a consolar de todo aquello que pudo haber sido confuso en las palabras que he utilizado. Vamos a encontrar que la palabra siempre es muy clara, hermanos, que la palabra es como un bálsamo, pues, para nuestro corazón. Y les quiero llevar a un pasaje sumamente conocido, es Hebreos 11, pero quisiera que lo consideráramos a la luz de todo lo que hemos estado diciendo. Ya hemos mencionado o leído el versículo número 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando usted tome en cuenta los casos y lo que aquí se dice acerca de la fe, hermano, creo que la mayoría de las cosas van a ir cayendo en su lugar y usted va a volver a ese ámbito familiar que todos teníamos de la fe antes de empezar a hablar de pistis y de todo aquello, ¿no? Entonces, mi hermano, dice que por la fe,
El versículo 2 dice, por ella, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire, hermano, usted no estuvo presente ni aunque fuéramos Matusalén, no estuvimos presentes en el tiempo de la creación. Pero puesto que hemos recibido el testimonio de Dios y hemos participado de la palabra y hemos experimentado la palabra, hermanos, y hemos participado de los poderes del siglo venidero, luego, hermanos, comprendemos que si el principio, las primicias son santas, también lo es la masa restante. De tal manera que por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, porque Dios, que no miente, nos ha dicho estas cosas, hermanos. Y hemos sido persuadidos firmemente acerca de que esto es verdad. Usted y yo no fuimos testigos acerca de estas cosas, pero hemos creído a aquel que no miente. Hemos creído a aquel que habla verdad. Entonces, por la fe, entendemos que el universo ha sido constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Mire, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿En qué contribuye esto, hermanos, a las nociones de la fe? Mucho, definitivamente. Enoc, hermanos, por cuanto conoció a Dios, anduvo delante de él, es lo que el texto nos quiere dar a entender. Por cuanto Enoc conoció al Señor, hermanos, anduvo delante de él y fue traspuesto, ¿por qué? Porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Quién es el hombre que en su sano juicio se aparta de iniquidad, se aparta, hermanos, de las pasiones de este siglo, de lo que el cuerpo pide, de lo que la carne pide? ¿Quién es el hombre que se priva de los deleites de la carne, de las corrupciones que tanto beneficio traen al hombre natural, hermanos, en esta vida temporal? ¿Quién es el hombre que se aparta de los excesos, de las lujurias, de todas sus concupiscencias, hermanos? Bueno, es aquel que teme a ese Dios que no ha visto. Es aquel que temiendo a Dios anda delante de él en medio de este mundo, hermanos, que es totalmente contrario a la fe, totalmente contrario a la naturaleza de Dios. Pero el que tiene fe, hermanos, anda agradando a Dios y por esa fe Dios le traspuso porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y esa es una esperanza, hermanos, que nosotros también tenemos. No que vamos a ser traspuestos de la misma manera, pero sí que vamos a ser tomados por nuestro Señor. Implica, pues, la certeza de lo invisible, de lo que nosotros no hemos mirado con nuestros ojos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, versículo 6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Continúa, dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. De tal manera, hermanos,
que la fe produce obediencia. Y eso solamente tiene sentido cuando el hombre de verdad ha sido persuadido, cuando en su persona se ha depositado esa persuasión del mensaje que ha escuchado. Solamente cuando sucede esto, algo semejante, que fue obediente, en este caso Noé, y es o llega a ser obediente el creyente, se puede decir, hermano, que conocemos la fe de Dios. Es una fe, hermanos, que se asienta de tal manera en la persona del hombre que éste obedece aún cuando las cosas no se ven. Y muchos comentaristas han hecho esta anotación que en realidad la situación en la que se vio inmerso Noé, pues fue una prueba bien dura, hermanos, porque nunca se había visto que lloviese, pero él tuvo que preparar un arca en la cual su casa se salvase. No es algo que él hubiera hecho en una tarde, hermanos. En realidad él tuvo que empeñar su vida en esto. Dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Es obediencia por la creencia. Dice, versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, es decir, por la certeza, por el convencimiento que había en él, por la confianza en lo dicho por Dios, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel. ¿Quién? Quien lo había prometido. Por lo cual, versículo 12, también de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dice el versículo 13, hermanos, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Mire estas expresiones que siguen, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Cuando dice allí, hermanos, mirándolo de lejos, bueno, no está haciendo una alusión, tomando este texto para nosotros, hermanos, no está haciendo una alusión a que se pararon en un cierto monte y alcanzaron a ver la ciudad celestial. Cuando se dice mirándolo de lejos, hermanos, se refiere a que no, eso no es visible con los ojos de carne, hermanos. Es algo que no está pues a la vista, pero está. Hemos creído esto, hermanos, por el testimonio de nuestro Señor. Y creyéndolo, ahí se explica mejor. Pero mire, hermano, esta palabrita, saludándolo, la podemos leer de corrido, pero implica grandes cosas, mi hermano. Imagine usted a una persona que va a un muelle y allí hay un barco que se lleva ya a su familiar, a su amada, a su amado, y su amada o su amado están en ese barco y ya se está alejando. Y obviamente esta persona que está en tierra, pues se está despidiendo de él. Ya sabe usted cómo son esas cosas, hasta el infinito. Y levanta su mano y el que está allá en el barco le corresponde. Y eso sucede así hasta cuando ya literalmente no se pueden ver, ¿sí? Bueno, cuando dice que estos lo estaban mirando de lejos, hermanos, y lo estaban creyendo y lo estaban saludando, lo estaban saludando, tiene que ver, hermanos, con, con el hecho de que la fe es algo entrañable, hermanos, pero algo que de hecho compromete el ser del que ostenta la fe.
Esto se arraiga de tal manera en el corazón, hermanos, que la atención, los afectos de aquel que tiene fe están volcados, están invertidos en esas promesas, hermanos, de tal manera que no hay una mejor expresión que esa de saludándolo, porque eso nos da a entender, hermanos, cómo el alma se extiende hacia esas promesas, cómo el alma las espera y cuál es el sentir de los que así esperan en el Señor, de los que tienen fe. Así que estos miraban las cosas conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, dice, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que estos dicen, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Y por esa causa, dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y puesto que estos creyeron, hermanos, entonces están esperando estas cosas. Mis hermanos, no voy a terminar, todavía quedan varios versículos, estoy pasando aquí, pero me urgía hacer esto, hermanos, para limpiar un poquito, para desenturbiar un poquito las aguas, hermanos. Y yo espero que esto de verdad le haya servido a usted para que comprobemos que efectivamente las nociones que teníamos de la fe no eran incorrectas, por supuesto, hermano, y que comprendiéramos que no se trata de algo que el creyente no pueda entender o discernir, hermanos. Esto es algo cercano y que se explica al corazón del creyente por el hecho de que andamos en ese camino, hermanos. Entonces, era lo más importante para mí, más allá de las referencias que son útiles, pero para mí lo más relevante era esto. Entonces, mis hermanos, me voy a detener allí porque ese es el versículo, creo que 17 me quedé, y son 39 de lo que es el capítulo, mis hermanos. Y todo esto tiene importancia porque Efesios 4 nos dice, hermanos, que hay una sola fe. Y nosotros tenemos que definir a qué se refiere el texto o de qué se está hablando allí. Entonces, todo esto es una aproximación hacia lo que la palabra enseña acerca de la fe. Hay cosas que me he saltado, hay más cosas que decir, hermanos, pero por hoy baste todo lo que Hebreos 11 tiene que decirnos.